Hola a todos y bienvenidos al canal del VH. El día de hoy vamos con la tercera parte de la historia de los Eternals. Y es que ya vimos cómo esta raza ancestral enfrentó la cuarta llegada de los Celestiales. Y fueron capaces de aprobar el juicio de Arishem con la ayuda de Thor. Pero pagaron un alto precio, pues su líder Suras había muerto. Así que la nueva líder de los Eternals era Tina, su hija, quien tendría un liderato bastante difícil, pues aquí comienza el segundo volumen de los Eternals. Ya había pasado cierto tiempo desde la partida de los Celestiales, y la mayor parte de los Eternals habían viajado a explorar el espacio, dejando en la Tierra un pequeño puñado de los suyos, mientras que los humanos se habían olvidado completamente de la existencia de los Celestiales, Eternals y Desviantes, con excepción de unos pocos que estuvieron involucrados, pues el poder de los Celestiales los hacía olvidar todo lo que ocurrió en la Cuarta Hueste. Era el día de la coronación de Tina, como la nueva líder, pero ninguno de los Eternals vino a apoyarla en el día más importante de su vida. Los únicos que estaban junto a ella eran Makkari y el mutante desviante Carcass, el leal amigo que ella había rescatado en sus aventuras anteriores, lo que ciertamente lastimó a la pobre Eternal, que todavía no había superado la muerte de su padre. Y es que Ikaris estaba muy ocupado en esos momentos. Nuestro protagonista había iniciado una relación amorosa con la humana Margot Damian, y se encontraba cazando desviantes que se escondían entre los humanos. Fue así como el protagonista tuvo un encuentro contra Cataprax, un desviante mutante que le había tendido una trampa. Usó una máquina extraña que copió los símbolos de su traje y escapó de vuelta a Lemuria, donde esperaba ser recibido como un héroe por haber cumplido su misión. Sin embargo, aunque los desviantes estaban complacidos con los resultados, todavía lo seguían considerando como un mutado con genes inestables, y lo enviaron a sus arenas de combate, para que luche hasta la muerte y su código genético muera con él. Y es que Lemuria estaba en constantes conflictos para ver quién sería el nuevo líder de los desviantes. Kro, el señor de la guerra, había vuelto a su ciudad natal, y todavía quería el puesto, pero para ello tenía que lidiar con los sacerdotes desviantes, quienes tenían el control de la ciudad. Los sacerdotes decidieron aceptarlo como líder, tratándolo como una simple marioneta, con la condición de que emprendiera una guerra total contra los Eternals, para romper el equilibrio de las tres razas y volver a poner a los desviantes a la cabeza. Su objetivo era encontrar el arma oculta en la pirámide de los vientos, la misma arma que Druig había intentado conseguir y la misma que fue responsable de desintegrarlo. Mientras tanto, Ikaris y Margo llegaron a Olimpia para reunir a todos los Eternals y llevarlos a la batalla contra los desviantes. Pero eso lo llevó a una fuerte discusión con Tina, quien no quería una guerra innecesaria. Pero Ikaris no la respetaba como líder y decidió actuar a sus espaldas, reuniendo una tropa con todos los Eternals que todavía seguían en la Tierra. Quería formar un equipo de élite, reclutando a Makkari. También decidió contactar con Sersi, pero ella estaba muy ocupada, pues había rescatado a un humano que estaba a punto de suicidarse y le estaba enseñando a apreciar la vida. Siendo ese el caso, Sersi les dio la ubicación de Kingo, el Eternal Samurai, quien se encontraba filmando una película, además de que con él se encontraba también el desviante proscrito, a quien habían enviado a aprender cómo controlarse mejor. Ambos estuvieron más que dispuestos de unirse a Ikaris en su misión, pero este todavía quería reclutar a otro Eternal, Phastos, uno de los más poderosos combatientes de su raza, quien lanzaba rayos de energía desde su martillo y podía controlar cualquier aparato tecnológico. Sin embargo, Phastos no quería unirse a ellos. Él era un constructor y un científico, pero odiaba la guerra. Ver toda la muerte y destrucción que la guerra ocasionaba lo había decepcionado, así que no pensaba volver a participar en ninguna guerra. Sin otra opción, Ikaris, Makkari, Kingo y el proscrito se lanzaron a la batalla contra Kro y su flota de desviantes, abrumándolos con su fuerza en un inicio. Los villanos lanzaron un mutante capaz de meter a los Eternals en sus ilusiones, pero Sersi llegó justo a tiempo para rescatarlos. Estaban a punto de exterminar a todos los desviantes, pero su ataque fue interrumpido por Tina, quien había activado la antigua nave de su abuelo para frenarlos y salvarle la vida a Kro, el desviante del que ella estaba enamorada. Esto
claramente enfureció a Icaris, quien la declaró como si fuera una traidora. Debido al conflicto entre estos dos, llamaron al Eternal Coripos, un músico de la antigua Roma, para celebrar un juicio entre ambos. Icaris acusaba a Tina de traicionar a sus hermanos por su amor hacia Cro, mientras que ella lo acusaba de haber iniciado una guerra innecesaria contra los desviantes sin siquiera haberla consultado, pese a que ella era la líder de los Eternals. Al final, Tina se enfureció y atacó a Icaris con sus poderes, sometiéndolo rápidamente, enfurecida porque no la respetaba como una líder, y ambos discutieron en espera del final del juicio. Icaris estaba enfadado y frustrado, aunque Margo intentaba consolarlo. Entonces, Coripos entró en su habitación e intentó hacerlo entrar en razón, recordándole su oscuro pasado, pues ocurre que, en épocas de la antigua Grecia, él se había casado con una mujer, y tuvieron un hijo humano, a quien llamaron Icaris. El Eternal realmente amaba a su hijo, y lo llevaba volando por todo el mundo, pues era lo que más le gustaba, al punto de que Makkari y Phastos le construyeron unas alas artificiales para que él también pueda volar. Sin embargo, su deber llamaba, y el Eternal debía irse a la guerra contra los desviantes en un antiguo laberinto. Pasó más de un año luchando, sin regresar, y su hijo se preocupó por él, pensando que pudo haber sido secuestrado por desviantes. Así que se puso sus alas artificiales y emprendió vuelo. Desafortunadamente, el pequeño Icaris voló demasiado alto y se quedó sin oxígeno, encontrando así su muerte. El fallecimiento de su hijo lo devastó a tal punto que decidió cambiar su nombre por el de Icaris, para que así el nombre de su hijo sea recordado por toda la eternidad. Tras recordar esto, Icaris se dio cuenta de lo doloroso que puede ser perder a alguien, y que estaba tan enfrascado en iniciar una guerra que no había apoyado a Tina, la cual todavía sufría por la muerte de su padre. Es así como ambos Eternals deciden hablar con calma y hacer las paces. Tina le explica que los desviantes también tienen un lugar en este mundo, y que lo que ella quiere es que los Eternals, humanos y desviantes, puedan convivir juntos en paz, en lugar de estarse matando en las guerras. En un principio, Icaris estaba a punto de aceptar esto y hacer las paces con su líder, pero justo en ese momento, siente cómo los desviantes estaban ingresando a la pirámide de los vientos donde murió Druig, y su rabia por sus enemigos arde con más fuerza. Tina le ordena que no vaya a atacarlos, pero ambos terminan discutiendo mucho más fuerte que antes, con Icaris diciendo que es una traidora y que la sacará del poder, mientras que Tina le indica que lo va a exiliar si se negaba a obedecer sus órdenes. Así, Icaris se llevó a los Eternals a la guerra y Tina se quedó sola, lamentándose por la pérdida de su viejo amigo. Cro había sacado una antigua arma de la pirámide, pero no planeaba entregársela a los sacerdotes. Pensaba traicionarlos para frustrar sus planes. Y fue entonces que llegaron los Eternals: Icaris, Makkari, Kingo, el proscrito y Coripos, listos para enfrentarse a todo el ejército de desviantes. Lejos de dejar una batalla innecesaria, Cro decidió desafiar a Icaris a un combate de 1 contra 1 que decidiría el destino del conflicto. En un principio, el desviante sacó ventaja gracias a sus armas y tecnología, pero Icaris era indudablemente mucho más fuerte, y lo sometió sin problemas, llegando al punto de que estaba por asesinarlo y acabar con su vida, pero Tina interrumpió el combate y atacó a Icaris. Ella no iba a dejar morir al hombre que amaba, pero al hacerlo, fue considerada como una traidora para todos los Eternals. En ese momento, los sacerdotes aprovecharon para atacar a Cro a traición, y lo dieron por muerto, zanjando el asunto, pues tanto Eternals como desviantes habían perdido a sus gobernantes. Pero en realidad Cro no estaba muerto, y convenció a Tina para teletransportarse lejos del lugar, siendo ambos perseguidos por Coripos, mientras que desviantes y Eternals observaban con rabia el destino de sus antiguos gobernantes, que serían considerados como traidores por sus respectivas razas. Tina y Cro llegaron a Lemuria como fugitivos, pues todos los seguidores de Cro habían sido diezmados, y los sacerdotes continuaban con sus planes de tomar el control sobre las 3 razas, y hasta reemplazar a los celestiales como los nuevos dioses.
la pareja de fugitivos descubrió el secreto de Lemuria, pues no asesinaban a aquellos genéticamente distintos, sino que los llevaban a una máquina de teletransporte. Pero el sacerdote les tendió una trampa e intentó atraparlos. Icaris y sus Eternals también llegaron para juzgar a Tina como traidora, lo que la obligó a teletransportarse nuevamente junto con Crow. Ambos juzgados tanto por Eternals como desviantes, pero ambos lucharían por detener los planes de los sacerdotes, así que el destino de toda la Tierra dependía de ellos. Necesitaban un lugar donde esconderse y descansar, pero todo el mundo los consideraba sus enemigos, por lo que Tina tuvo una idea. Acudieron con Cersei, la única Eternal a la que el conflicto inminente no le interesaba en lo más mínimo, la cual solo quería divertirse. Después de avergonzarla y hacerla admitir que estaba enamorada de Crow, Cersei aceptó esconderlos a ambos, pero a cambio debían participar en la fiesta de disfraces que ella estaba organizando en su departamento. La Eternal se divirtió de lo lindo, poniéndoles a Tina y a Crow disfraces vergonzosos, pero su fiesta resultó ser una verdadera locura. Por un lado, los trucos de Cersei cambiaban constantemente los disfraces de sus invitados, y sus ilusiones podrían hacer cualquier cosa. Por el otro lado, la lista de los invitados incluía a algunos superhéroes de renombre, tales como Hércules, Namor, el Arcángel o incluso Jarvis, el mayordomo de los Avengers, quienes habían venido a divertirse un rato, trayéndoles muchas situaciones cómicas a Tina y Crow. Las cosas se complicaron un poco cuando Icaris, Macarry, Kingo y el proscrito llegaron en busca de los fugitivos, pero Cersei se la pasó molestándolos una y otra vez con sus ilusiones, entorpeciendo su búsqueda y divirtiéndose con ellos. Los desviantes, guiados por el sumo sacerdote Gaur, también se infiltraron en la fiesta y sufrieron por las locuras de Cersei. Pero cuando el sacerdote finalmente se había encontrado con Crow, lo detuvieron provocando una pelea entre el proscrito contra el príncipe Namor, dándoles la oportunidad a Tina y Crow de escapar con su teletransportación. Enfurecido, el sacerdote Gaur ordenó a sus desviantes que atacaran a todos los invitados, pero Cersei activó sus poderes, haciendo que todos en la fiesta lleven ropa de los Eternals y los desviantes escapen aterrados. Furioso a más no poder, Icaris decidió irse de vuelta hasta Olimpia para rastrear a la que consideraba traidora. Tan rápido que no se dio cuenta cuando Margo, su novia humana, fue capturada por el sumo sacerdote Gaur. Una vez en Olimpia, Icaris encontró un mensaje de Suras, uno que él le había dejado a su hija pero ella no había escuchado. Ocurre que el arma que Druig intentó robar durante su batalla con Icaris en el primer volumen no fue capaz de derrotar por completo a un celestial, sino que lo dejó durmiendo en lo más profundo de la tierra. Ese era el celestial durmiente, exiliado por su sed de destrucción, y la única forma de liberarlo era justamente con el arma que los desviantes robaron de la pirámide de los vientos. Icaris reunió al resto de su grupo para discutir esta situación, pero fueron interrumpidos por la llegada de Gilgamesh, el Eternal olvidado, quien había estado desde el principio de la historia infiltrado entre los desviantes para descubrir sus planes. Al principio, Icaris lo atacó con rabia, sin importarle lo que tuviera que decir, pero el olvidado le rivalizaba en poder, así que lo sometió para poder hablarles sobre la crisis que se avecinaba. Él les dijo que el sumo sacerdote Gaur planeaba utilizar lo que habían robado de la pirámide para fusionarse con el celestial durmiente, convirtiéndose a sí mismo en un celestial y rompiendo el equilibrio de las tres razas. Al escuchar esto, Icaris estaba convencido de que Tina estaba ayudando al sacerdote y que por eso les había permitido robar el artefacto, pero necesitaba descubrir su ubicación. Viendo lo seria que era la situación, el mutante Carcas confesó que Tina le había perdido refugio y se encontraba en Olimpia, por lo que Icaris quería terminar la persecución de una vez por todas. Arrepentido, el proscrito intentó detenerlo, pues recordó cómo fue Tina quien lo salvó y le enseñó a vivir entre los Eternals, pero Icaris lo fulminó de un solo ataque, pues estaba furioso. Atacó por sorpresa a Tina y a Crow, sometiéndola al juicio de los Eternals y robándole todo el poder que Suras le había otorgado. De esa manera, Icaris se convirtió en el nuevo Eternal Supremo, el nuevo líder, mientras que Tina y Crow fueron exiliados para no volver a ningún santuario Eternal en lo que les resta de vida. Ya como nuevo líder de la raza, Icaris dio su primera instrucción:
Los Eternals reunirían todo su poder militar y comenzarían una guerra sin cuartel contra los desviantes. Pero la fuerza de ataque era muy reducida. Solamente estaban Ikaris, Makkari, Kingo, el Olvidado y el Proscrito, con la eterna Cybele y el mutante Carcass en la reserva, pues Coripos estaba desaparecido y Phastos todavía se negaba a luchar. Siendo ese el caso, Ikaris decidió llamar a Cersei para pedirle ayuda, por lo que ella utilizó sus poderes para transformarlos en desviantes y así poder infiltrarse en Lemuria sin llamar la atención. Al mismo tiempo, los debilitados Tina y Crow habían ido a buscar ayuda entre los líderes militares de los desviantes que se oponían al sumo sacerdote Gaur, pero cayeron en una trampa y fueron capturados. Ocurre que el sumo sacerdote Gaur tenía la habilidad de manipular los genes de los desviantes, haciendo que obedezcan todas sus instrucciones. Así, decidió llevarse a Tina y Crow a sus pozos de fuego, para experimentar con ellos. También planeaba utilizar a Mago Damian como un rehén para que Ikaris se quede en Olimpia, pero algo salió mal con la máquina, y la novia de Ikaris terminó muriendo de la forma más trágica posible. Al mismo tiempo, los Eternals se habían infiltrado en la ciudad. Ikaris y Makkari se encontraron con Coripos, que se había escondido en Lemuria todo el tiempo, y les informó cómo eran los sacerdotes quienes tenían el control de la ciudad, y que Crow era considerado un traidor para ellos, haciéndoles ver que quizás no habían juzgado bien a Tina, y era posible que ella no los hubiera traicionado. Las cosas se pusieron más graves, pues en un intento de infiltrarse con el sumo sacerdote de Gaur, Cersei fue capturada y sometida con un dispositivo de control, por lo que el sumo sacerdote pensaba utilizar los clásicos poderes de transformación del Eternal para hacerla pasar por la fallecida Mago Damian y tenderle una trampa a Ikaris. Poco sospechaba que su conversación estaba siendo transmitida por Crow, directo hasta Olimpia, para ser escuchada por el mutante Carcass y el Eternal Cybele, que decidieron enviar a alguien para advertirle a Ikaris. Ese alguien era nada menos que David, el humano al que Cersei había salvado de suicidarse, y ahora quería ir a ayudarla, hacer algo que realmente valiera la pena con su vida. Y justo cuando Ikaris estaba a punto de caer en la trampa y ser asesinado por la controlada Cersei, David llegó para advertirle, pero fue víctima de un rayo fulminante que le quitó su vida. Gracias a su sacrificio, Ikaris logró liberar a su compañera, pero Cersei estaba furiosa por la muerte de su amigo. También le informó a Ikaris de la muerte de Margo, y ambos estaban tan enfurecidos que decidieron olvidarse de cualquier sutileza y lanzarse en un ataque frontal para vengar a los humanos caídos. Mientras tanto, el sumo sacerdote había llevado a Crow y Tina hasta lo más profundo de su reino, donde tenía a los millones de desviantes mutados que había sacrificado en un sueño criogénico, implantándoles dispositivos de control para convertirlos en su ejército cuando lo necesite. Planeaba hacer lo mismo con Crow y con Tina, a quienes dejó ahí atrapados. Luego, se fue con el resto de su gente para preparar su ritual y liberar los poderes del Celestial Durmiente, pero fue interrumpido en último momento. Los Eternals habían llegado y estaban furiosos. Ikaris, Cersei, Makkari, Kingo, el Olvidado y el Proscrito, todos se lanzaron a matar a los desviantes en su camino, y estaban realizando una verdadera masacre. El sumo sacerdote Gaur estaba desesperado, pero fue entonces que el poder del Celestial Durmiente se activó, y el sacerdote absorbió todos sus poderes cósmicos, convirtiéndose en uno de los mayores peligros que el planeta Tierra había visto, con un poder casi omnipotente que podría exterminar todo el planeta. El equipo de Ikaris escapó hasta Olimpia, sabiendo que no podrían vencerlos, y temerosos de que, si el gran sacerdote despertaba al Celestial Durmiente, entonces podría organizar una guerra entre celestiales, una que arrasaría el planeta. Su única esperanza era combinarse todos juntos para formar la Unimente, y así combatir contra esta amenaza. Al mismo tiempo, Crow y Tina se las arreglaron para escapar, pero tuvieron que esconderse, pues el sumo sacerdote despertó 1 millón de mutantes que había recolectado, convirtiéndolos en su ejército para atacar la Tierra. Al mismo tiempo, los Eternals intentaron formar su Unimente, su arma secreta, pero como Eternal Supremo, Ikaris no fue capaz de completar el ritual. Para empeorar las cosas, el sumo sacerdote Gaur se acercó a Olimpia y comenzó su ataque, pues ninguno de los Eternals podía hacerle frente. Sin embargo, cuando estaba por reclamar su victoria,
fue controlado por una fuerza más allá de su entendimiento y abandonó el campo de batalla. Los Eternals todavía parecían en problemas, pues estaban rodeados por 1.000.000 de desviantes mutados, pero estos se convirtieron en polvo al instante. Todo esto era obra de Kro y Tina, quienes consiguieron desactivar a todos los controlados. Acto seguido, Kro le contó a los desviantes la verdad acerca de los sacerdotes y cómo habían traicionado a su propia raza, causando una rebelión en Lemuria para desbancar a los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote, aún con los poderes celestiales, había llamado la atención de los humanos, quienes rápidamente enviaron a su primera línea de defensa contra esta clase de amenazas: los poderosos Avengers. Totalmente controlado como una máquina, el sumo sacerdote Gaur estaba por liberar al Durmiente, cuando fue atacado por la rama de los West Coast de los Avengers, conformada por Hawkeye, Mockingbird, Iron Man, Tigra y Wonder Man, con el apoyo del poderoso Thor, quien tenía experiencia con los Eternals. No tardaron en llegar Ikaris y el resto de los Eternals, por lo que todos lucharon juntos, pero no podían hacerle ni un rasguño al que tenía el poder de los celestiales. Sin embargo, Ikaris descubrió que la mente del sumo sacerdote Gaur todavía no había sucumbido al poder celestial, y que esta podía ser la clave para derrotarlo. Mientras que los más poderosos, Thor, Iron Man y Wonder Man, lo distraían, Ikaris iniciaría nuevamente el ritual de la Unimente, incluyendo en esta ocasión a los Avengers dentro de ella. Por desgracia, todavía fracasa al realizarla, y parece que la esperanza está perdida. Pero Kro y Tina llegan al lugar para jugar su último truco. Tina se despide de Kro y acude con el resto de su raza, inspirándolos nuevamente como la líder natural que era, para formar la poderosa Unimente. El choque de poderes es impresionante, y la Unimente termina separándose en todos sus componentes, pero cumpliendo su objetivo. La conciencia del celestial durmiente se había separado de la del sumo sacerdote, quien desapareció hasta convertirse en nada. Pero no podían cantar victoria, pues incluso sin el sacerdote, el cuerpo continuaba moviéndose guiado por el celestial. Tuvieron que luchar nuevamente contra él, destruir su armadura, para que toda la energía de su interior sea dispersada y atrapada. Pero los Eternals y los West Coast Avengers se alzaron con la victoria. Una vez terminado todo, Ikaris y Tina finalmente hicieron las paces, pero el desviante Kro se presentó ante ellos. Él sería el nuevo líder de su raza, y ya no tenía ningún interés en pelear contra Eternals o Celestiales. Simplemente reconoció su propia humanidad, compartida entre las tres razas, y ofreció una nueva alianza a Ikaris. Este finalmente aceptó, y dio lugar a una tregua entre Eternals y desviantes, que finalmente habían alcanzado la paz después de tantos siglos. Aunque Ikaris todavía lloraba por la muerte de Margot Damian, la mujer que amaba. Así terminó el segundo volumen de los Eternals, pero estos enigmáticos seres continuarían con sus aventuras, y veremos más de ello en el siguiente video. Así que no se lo pierdan, pues las aventuras de los Eternals solamente estaban a punto de complicarse todavía más. Y yo los veo en el siguiente video. Adiós.